El último video les dije que iba a ser el último video, pero este que estoy grabando va a ser el último video que van a ver sobre Autodesk Inventor Professional y tratará sobre cómo pueden configurar un archivo de presentación, un archivo .ipn, para generar las vistas explosionadas del ensamble o el subensamble en el cual ustedes quieran, del cual ustedes quieran obtener en el plano la vista explosionada. Voy a mostrarles en qué consiste un archivo IPN, en qué consiste una vista explosionada y procederé a explicarles cómo es que se realiza esa vista explosionada. Entonces, para eso voy a tener el ejemplo, que esto lo pueden encontrar en la página. Este archivo estará disponible en Virtual Ciencias. El archivo tendrá la extensión IPN de Inventor Presentation. Haciendo doble clic lo abrimos y entonces aquí vemos una previsualización. Esto es una línea de tiempo. En la parte inferior van a tener una línea de tiempo en segundos. En la parte izquierda van a tener una lista de las piezas que están involucradas en las animaciones. Y en estos recuadros van a mostrarles cuáles serán el tipo de animación que hay. O si hay animaciones anidadas. Entonces tenemos animaciones de rotación alrededor de los ejes principales y tenemos animaciones de traslación de las piezas sobre los ejes principales y animaciones del cambio de posición de la cámara. Entonces voy a retroceder, a rebobinar esto. Se supone que empezamos con nuestro ensamble completamente armado, y en la medida en que va corriendo la animación se van a ir ejecutando las acciones que nosotros hemos definido previamente, de esta manera. Entonces va saliendo la placa, vamos a tener un cambio de cámara, otro cambio de cámara. Ahí va a suceder muy rápido, pues la idea es que eso lo podemos controlar y arreglar. Listo. En esencia lo que estamos haciendo es cambiando la posición de las piezas, de modo que van en la posición final que nosotros queremos que ellas tengan. De esa posición final vamos a tomar una captura de esa vista, un snapshot view, y ese snapshot view se nos va a ir acumulando en la parte derecha. Aquí dice view 1, view 2, puedo cambiarle nombre a esto. Entonces yo puedo tener cuantas posiciones para el explosionado yo quiera. Yo quisiera que más bien mi explosionado estuviera en esta posición, entonces voy a tomar un snapshot view en esta posición y le voy a poner el nombre explosionado 2 y así sucesivamente. A continuación lo que debería hacer es abrir un nuevo archivo de plano, y en ese nuevo archivo de plano vamos a abrir un nuevo metric ISO IW. No voy a configurar el cajetín ni la lista de partes porque eso ya lo vimos en un video anterior. Aquí en el comando de base vamos a guardar primero este yes to all, ok. Y en drawing 1 vamos a insertar a partir del comando base la vista explosionada. Entonces este comando me sirve para pues hacer vistas de archivos que sean de pieza IPT, de ensamble IAM, o de explosionados IPN. Entonces en este caso ya pues automáticamente está seleccionado el archivo porque es el único que tengo abierto en este momento. Si no fuera ese el caso, tendría que hacer clic sobre este menú desplegable y elegir el archivo, o hacer clic sobre el icono de buscar Open an Existing File y encontrarlo. Aquí me pregunta que en cuál de las vistas quiero que me muestre. Entonces tengo la opción de explosionado 1, explosionado 2 o view 1. Esos corresponden a las tres snapshots view. Esos snapshots serán cualquiera de esos tres que yo he creado. Yo puedo crear los que quiera e ir probando. Esta parte ya es mucho más de qué tan claro es. Entonces no hay una regla que sea estricta en cómo se tienen que posicionar ese tipo de vistas. Cuando veis, entonces digamos que quiero el explosionado 1, así como aparece por defecto, y hagamos clic en OK. ¿Sí? De este modo entonces queda insertada como una vista múltiple, esa misma vista que nosotros veíamos anteriormente. Borremos este, supongamos que esta sea la última. Listo. ¿Qué es lo más lo que nos faltaría para completar el plano de ensamble? Es cuando estemos agregando la lista de piezas, desde el comando de annotate vamos a insertar la opción de outer balloon, ¿sí? Que hacíamos, pues que ustedes veían que yo hacía sobre la vista múltiple, sobre la vista explosionada como esta. Cuando yo hago clic sobre esta vista acá y hago clic en around,
alrededor de esta y hago clic en selecciono todas las piezas, es correcto, y select el placement, marcamos acá, hacemos clic en apply, listo, nos aparecen numeradas las piezas. Tendría que reorganizar la posición de cada una de estas llamadas para que sea consistente y no se me cruce con algún otro elemento que tenga insertado. Y cada uno de estos números tendría que tener una correspondencia con los correspondientes referencias que aparezcan en la tabla de materiales. Ahora veamos cómo se puede realizar este explosionado propiamente. Entonces voy a abrir, vamos a abrir el ensamble del cual sería este explosionado. Cerremos este archivo, no guardemos nada. Abramos el ensamble primero. De este ensamble hagamos clic sobre el icono de Home para traer la vista de nuestro ensamble, y a partir de esto entonces vamos a hacer el despiece. Aquí la posición de las piezas es, digamos, la idea es que vamos a construir cómo se ensamblarían, cuáles serían las trayectorias que tendrían que ocupar cada una de esas piezas. Para ello entonces vamos a usar el archivo de presentación haciendo clic en File, New, Presentation, y me va a decir que le diga cuál es el archivo ensamble. Entonces con ese propósito voy a buscar en mi carpeta de descargas el archivo de ensamble IAM, Option, Open, y en este momento parece que no hubiera nada. Tengo que hacer clic sobre el icono del Home. Pues en el caso de este ensamble tiene como, por alguna razón no está centrado, sino que aparece como en corría el sólido, y hay que hacer clic sobre ese icono para que lo podamos ver. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a arrastrar todo este conjunto hacia afuera. Para eso entonces aquí en la parte superior tengo un comando que se llama Twig Components. Básicamente nosotros trabajamos con el comando que se llama New Snapshot View, Twig Components y Capture Camera. Capture Camera es para cambiar la posición, pues para hacer una animación de la posición de la cámara, un zoom in, zoom out, una rotación. El Twig Component es para yo mover los componentes, y el New Snapshot View es para agregar en mi campo, pues en mi columna de Snapshot Views, más las vistas necesarias que yo necesite cuando vaya a realizar el plano de ensamble, y de ahí seleccionar la vista explosionada que mejor convenga. Entonces voy a empezar primero haciendo un Twig Component. Para ello voy a marcar simultáneamente, manteniendo la tecla Shift presionada, esta pieza, esta y esta acá. Y a continuación hago clic sobre el comando Twig Components, y básicamente aquí me da un sistema coordenado local donde me permite, haciendo clic sobre estos planos, mover las piezas en ese plano, cosa que no es así, listo, no es ese el comportamiento que yo espero, sino que es más bien perpendicular al eje del agujero. Entonces nuevamente Twig Components, hago clic sobre la flecha que es en dirección de esto, listo. En la medida en que yo voy moviendo el componente, va a suceder que van a aparecer unas líneas, unos trails que me indican de dónde es que salen. En este caso el único trail que es significativo es el de esta porción de la pieza, porque estos dos me dicen que ambos extremos se pueden desplazar, pero pues ellos van ensamblados es en esa parte, en esa porción de la pieza. Entonces solamente voy a marcar aquí la opción single, para que únicamente me muestre el recorrido de esta porción, porque estas partes ya van a estar relacionadas con base en el eje. Hacemos clic sobre OK, y aquí tenemos nuestra primera animación. Entonces aparecen en la parte inferior. Si me paro en esta línea, puedo hacer más amplio la zona donde aparecen las animaciones y la línea de tiempo. Está arreglada acá, está medida en segundos, y cada uno de estos recuadros son animaciones que he indicado sobre el ensamble. Yo puedo arrastrar esto manualmente, y en la medida en que lo vaya arrastrando pues se va haciendo la animación. Puedo variar el tiempo que ocupa. Entonces en este caso va a haber una de estas piezas que va a salir después. Obviamente no es lo que yo quiero, porque da la impresión de que hay una interferencia. Entonces en este caso todas deben ser iguales. Si yo hago clic sobre
el icono de play, mejor, de este back to story bar beginning, de este botón regreso al inicio, y este botón, el play, ejecuto la animación. ¿Listo? Entonces ahí lo que ocurrió es que estoy mostrando que esta pieza va a salir en esa dirección perpendicular al eje, nada del otro mundo. A continuación vamos a, una vez termine, listo, haciendo clic sobre este botón voy hasta el fin de la última animación. Voy a extraer este eje, el que ejerce la palanca, el brazo de la palanca, lo voy a extraer de modo perpendicular a esta pieza, al pinion shaft, y voy a sacar este perpendicular también. Entonces vamos a hacer una toy component, marcamos este, lo sacamos en dirección perpendicular y hacemos clic en OK. Perfecto. Marcamos toy components, marcamos esta pieza y esta, ambas, y voy a tirarlas hacia arriba. Miren que aquí me aparece esta línea que es la que hace el seguimiento de estas tapas que tiene el brazo. Entonces voy a decirle que sea all parts para únicamente tener la referencia del conjunto sin llevar como la trayectoria de cada pieza separada. Hacemos clic sobre OK. En un instante, miren que en la medida en que yo voy agregando las animaciones, ellas por defecto van ocupando una duración de 2.50 segundos. Entonces yo puedo cambiar esa duración arrastrándola desde la línea de tiempo o haciendo doble clic sobre cada uno de estos recuadros e introduciendo cuál es el segundo en el que empieza, cuánto dura y dónde termina. Pues puedo introducir cualquiera de estos dos y él automáticamente lo va a completar el otro. Ahora hagámoslo para este acá. Este componente va hacia abajo. Lo mismo le decimos all parts y hacemos clic sobre OK. Entonces veamos cómo va nuestra animación. Hacemos clic en el botón de back to story bar beginning y de esa manera sale el eje con el piñón, sale el tornillo, sale el brazo y sale las tapas. Pero aquí hay un pequeño errorcito porque esta pieza lever arm dura mucho menos, debería ser mucho más rápido. A ver, cambiemos esto un poco más acá, esto un poco más acá. Correcto, queda mucho mejor. Veamos nuevamente, play, sale nuestro eje con el piñón, sale nuestro tornillo y sale el brazo con las tapas. Perfecto. A continuación vamos a grabar la posición de esta punto de, desde este punto de vista con este botón que se llama Capture Camera. Eso me va a generar en este momento me debería aparecer Capture Camera, me debería aparecer como una categoría nueva. Vamos a darle play y digámosle que nos capture la cámara hasta acá. Okay, aquí nos aparece el Capture Camera como una categoría nueva. Mientras yo extienda todo este recuadro, en este recuadro toda va a ser la misma posición de la cámara, correcto. Entonces cuando acá digamos que este sea la posición de la cámara hasta acá, yo quiero hacer una transición a otro punto de vista porque voy a enfocarme en estos tornillos. Entonces aquí voy a hacer un nuevo Capture Camera, digamos exactamente. Hacemos clic sobre Capture Camera desde aquí hasta acá, Capture Camera. Entonces nos va a ocupar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: mientras el cursor de tiempo vaya recorriendo esta porción, vamos a ir haciendo ese zoom y ahí vamos a quedarnos quietos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a dejarlo más atrás porque yo realmente quiero tenerlo todo siempre en esta posición y más adelante hacer la transición. Vamos a hacer la transición más adelante. Borremos este. Okay. Es como un fotograma clave. Veámoslo nuevamente y play. Entonces mientras estemos ahí vamos a hacer como una vista general de nuestra pieza.
y inmediatamente termine esa animación nos vamos a ir a hacer un zoom sobre esa porción de la pieza. Y en ese punto al final vamos a empezar un nuevo Trade Components y vamos a sacar esta parte de la pieza hasta esta distancia en OK. Y a continuación vamos a sacar estos 4 elementos manteniendo la tecla Shift presionada, y estos dos también de una vez. Vamos a hacer un Trade Component y lo vamos a mover en esta dirección y hacemos clic en OK. Entonces va a suceder lo siguiente. Obviamente esto va a ser al revés, entonces vamos a marcar de aquí hasta acá todas estas animaciones deben ir un poco más atrás y esta será la última animación. Entonces play, y ahí va a salir nuestra tapa. Yo quisiera también que a la par de que estos tornillos van saliendo vayan rotando, entonces vamos a hacerle una animación adicional, por ejemplo para este tornillo. Me voy a parar aquí en el inicio y voy a agregar un Trade Component. Voy a hacer clic sobre este tornillo únicamente y voy a hacer clic sobre la opción Rotate, y entonces voy a rotarlo, listo, 305 grados. Hacemos clic sobre OK y entonces miren que aquí me va a aparecer un recuadro con 4 cuadros pequeños. Eso significa que aquí hay varias animaciones. Si yo hago clic sobre este botón me va a mostrar, tengo una animación de traslación y tengo una animación de rotación simultáneamente. Entonces cuando vamos haciendo, vemos que este tornillo va rotando y al mismo tiempo se va moviendo en esa dirección. La idea es que los otros muestren ese mismo comportamiento. Después de esto vamos a hacer un zoom out general nuevamente. Vamos a hacer un capture camera, a ver cómo nos queda. OK. Entonces aquí tenemos, con este capture camera hacemos un zoom in, con este capture camera hacemos un zoom out. La duración de la transición la va a dar qué tan largo o qué tan pequeño sea este recuadro. Vamos a la siguiente animación será, bueno, antes de eso, mientras esté acá todavía, debo sacar una porción de la pieza que será esta acá. Entonces digamos que en esta posición del tiempo vamos a extraer esta placa en esta dirección y OK. Muy bien, hacemos el zoom out. Esta placa irá, parémonos al final, muy bien, y esta placa va a tomar una dirección vertical. OK. Y podría hacer otro zoom para extraer este aquí. Entonces nuevo capture camera, veamos, es correcto, ahí sale la placa hacia arriba, luego hago un zoom y extraigo esta pieza con un Trade Component perpendicularmente. OK, y veamos cómo va nuestra animación. En ese momento se desprende el eje con el piñón, el tornillo de ajuste, el brazo con las tapas. Hago un zoom, se desprende la placa de ajuste con los tornillos con una rotación. Hago un zoom out y se desprende la placa vertical. Hago un zoom in y se desprende la placa horizontal. Y por último vamos a rotar la pieza y a extraer esta parte de la pieza. Aquí hacemos un capture camera, listo. Y aquí hagamos más larga esta transición, la última transición. Nos va a mostrar esta porción de la pieza, tal vez un poquito más cortica, y al final de la transición es que se va a ver estas dos partes como tienen que salir. Entonces va a seleccionar las dos, Trade Components perpendicular en esta dirección, OK, y finalmente, no, miren que este componente, el tornillo, el prisionero, me está arrastrando
una trayectoria independiente. Realmente yo nada más quiero la trayectoria de todo el conjunto de prisionero y esta arandela. Entonces voy a hacerlo, marcar estos dos components, lo voy a mover en esta dirección y voy a decirle que sea un single. Listo. Miren que en este caso me está tomando la trayectoria del primer elemento que yo seleccione. Entonces en ese caso voy a seleccionar primero la arandela. Selecciono este, trade components y hago clic sobre single, y en este caso si me está tomando la trayectoria únicamente es. Y por último un trade components de esta, marco esta dirección. Nuevamente me interesa únicamente la trayectoria con respecto a la pieza, a la última pieza. Entonces aquí hagamos un all parts y correcto. A ver cómo se ve en esta posición. Hagamos clic en, ahí estoy haciendo la animación de cómo sube esa parte. Luego hago la animación de la transición hacia el otro lado de la pieza y termino con esa parte y esa parte. Podría hacer incluso un zoom, apenas acá y acá. Podría hacer un zoom para un capture camera aquí suave y un poco más largo. Entre más largo sea este, más suave la transición. Entre más corto sea, más abrupto es el cambio. Listo, me faltarían estos dos tornillos, pero bueno, básicamente lo mismo. En esencia, en eso consiste la realización de una animación. Entonces, lo que debería revisar cuando termine en el archivo de presentación es precisamente una animación de este estilo con cambios de cámara, donde muestran cada una de cómo se ensamblan cada una de las partes con respecto a, digamos, no necesariamente todo el ensamble, sino a la última parte de la cual dependen. Por ejemplo, estas placas, estos tornillos, no dependiendo de toda esta base, sino únicamente de la placa amarilla. Este level arm, pues el brazo, que depende únicamente de este compiñón y no de toda la placa propiamente, de toda la base de la pieza. Ahora voy entonces a hacer la última animación para hacer como una verificación de cómo se vería. Ahí tengo el zoom sobre la placa con los tornillos. Recuerden que la velocidad del movimiento lo puedo controlar ampliándola en la línea de tiempo, o si lo hago más largo, pues entonces va a ser mucho más corto. Si lo hago, si le extiendo la línea de tiempo, va a ser más pausado la animación. Si lo hago muy cortica, va a ser muy rápida. Listo. Y ahí termina nuestra animación. Para yo insertar esta vista en el plano, entonces, como lo mostré al principio, uso el comando que se llama New Snapshot View. Aquí me va a generar una vista. Por ejemplo, ahí me está generando una vista de lo que estoy viendo en este momento. Yo quisiera que el archivo que yo voy a mostrar en el explosionado sea este. Así, en esta posición quiero mostrarlo. Entonces voy a hacer un New Snapshot View. A este le voy a cambiar el nombre. Simplemente me paro sobre View 1, View 2, View 3, ponemos por defecto. Y ahí le puedo cambiar el nombre. No explosionado final. Cuando yo vaya a crear el plano, pues debo guardar esta pieza. Voy a guardarla ahí en esa posición. Pues tengo que tener cuidado que ese archivo lo guarde en la correspondiente ubicación. Hago un file, new, drawing. Por ahora no me voy a preocupar de unidades ni de sistema de proyección. Base, y como es el único archivo que tengo abierto, bueno, también tengo el IAM, pero digamos que yo nada más quiero generar la vista explosionada a partir de un snapshot view que haya generado el archivo de presentación. Entonces selecciono el IPN y aquí puedo seleccionar cuál archivo es el que yo deseo, en cuál posición de esa snapshot views que yo quiero mostrar. Entonces aquí aparece explosionado final, view 1, view 2, explosionado final, y puedo marcar esta opción de show trails para mostrar las trayectorias o no, dependiendo de qué tan obvio sea la pieza. Hago clic sobre OK y me va a generar esta vista tal cual como lo están viendo. Pregunta, yo quiero cambiar la posición de esto. ¿Qué tienen que hacer? Borrar la vista. Se van para su archivo de presentación, cambian la posición, le cambian la animación, la forma final pues que va a tener la distribución de las piezas, unas con respecto a otras, las trayectorias, etcétera, etcétera. Y con respecto a eso, cuando tengan la posición, vuelven a tomar otro New Snapshot View. Aquí vamos a cambiarle el nombre. Y guardan el archivo,
vienen para su archivo de plano, base, se fijan que estén trabajando con el archivo IPN correspondiente y aquí buscan el explosionado 2, que fue el nombre que le puse al snapshot view. Ok, cada vez que se equivoquen o quieran hacer un cambio tienen que hacer eso, borrar la vista, cambiar la vista desde el archivo IPN, guardar y volver a generarla en el archivo de plano. Ahora, recuerden que esto tiene que ir con unas llamadas que me indican cuál es cada una de las piezas, con una referencia en un globo, que luego voy a relacionarlo con una tabla de materiales, como lo vimos en un video anterior. Eso lo hago desde el comando annotate, desde el comando que se llama outer balloon. Pues aquí marco clic sobre este icono para poder obtener las dos opciones, balloon y outer balloon. Y en el outer balloon selecciono todas las piezas porque quiero numerarlas a todas. Me dice el placement, si quiero que sea round, horizontal, vertical. Entonces el round ya saben cómo es. Entonces debo hacer clic en este botón, select placement, para ver cómo los ubico. Digamos que sea around. Entonces el around, mientras yo muevo el cursor, pues se van moviendo eso. Si yo me equivoco, tengo que cancelarlo, volver a hacerlo y borrarlas una por una. Entonces pues es mejor hacerlo bien desde el principio. Apply. Y aquí eventualmente tienen que cambiar la posición de estos glow, de estas llamadas, para que, por ejemplo, no ocurra esto. Miren, la referencia número 5 debería salir hacia este lado. La referencia número 11 debería pues tratar de cortar menos posible la vista. La referencia número 10 está haciendo pues sobre toda la pieza. La idea es que usted va a elegir una posición de su despiece, de su vista explosionada, tal cual que sea muy clara cuál es la distribución de las piezas y la forma en que encajan unas con respecto a otras, cómo están ensambladas una con respecto a otras. Recuerde además que los elementos que están repetidos, por ejemplo estos tornillos, únicamente deben aparecer numerados una sola vez respecto a uno de ellos, y se supone que en la referencia, cuando voy a la tabla de materiales, debe aparecer que ese elemento, por ejemplo este tornillo, se repite 4 veces, que este tornillo prisionero 15 se repite 2 veces y así sucesivamente. Esta será la vista que quedaba pendiente para completar todo el contenido del curso y toda la información necesaria que ustedes requieren para presentar un trabajo final, un proyecto final de taller 1 que incluye la elaboración de planos, el modelado de todas las piezas y el plano de ensamble con sus correspondientes planos de ensamble y subensamble con sus correspondientes lista de materiales y vistas explosionadas.